vida fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que el Señor les bendiga, tengan muy buenas noches. Gracias a Dios llegamos a un nuevo lunes en donde, pues por la gracia del Señor, ya tenemos, creo yo, no sé si más de 3 años de estar en el discipulado. Casi cuatro. Wow. Que pues cuando se dio todo el 2020, una de las cosas que comprendimos y siguiendo la instrucción de nuestro apóstol fue precisamente el poder atender al pueblo del Señor a través de los medios virtuales, y esto nos llevó a abrir programas, transmisiones en vivo, etcétera. Hoy tengo la bendición que mi amada está aquí con nosotros. Bienvenida, amor. Y también nuestros hermanos que ya están acá en el estudio, hermano Arameo, Ronnie, bienvenidos. Y en breve creo se van a unir 2 hermanos acá, y ya también veo en el monitor que se están uniendo hermanos ahora en Zoom. Para los que nos sintonizan y quieren también interactuar con nosotros, ustedes pueden solicitar ya sea al WhatsApp de la iglesia el link para poder enlazarse a través de esa plataforma, o también, no sé si en la página del Facebook. Muy bien. Entonces creo que voy a escribir en pantalla el número de WhatsApp. Sería este. El código de país de Guatemala es 502 y el número es al 5404. 5404 2044. Este es el número de WhatsApp de la iglesia para que ustedes puedan para que puedan solicitar el link y así participar con nosotros también a través del Zoom si así lo desean. Yo voy a poner aquí mi monitor, disculpen ustedes, de la transmisión, porque también en Facebook pues también pueden escribirnos. Es una bendición el poder saludarlos y especialmente atender a algunas preguntas o también aportaciones que ustedes tengan respecto del tema. Amén. El tema que hoy yo quisiera podamos compartir, aquí está, es conociendo el tiempo en una cuarta parte. Vamos a entrar a hacer una oración y así con el favor del Espíritu Santo vamos a dar esta enseñanza. Amén. Ponemos en pantalla el título del tema. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu nombre reunidos acá físicamente, pero por tu Espíritu, Señor amado, con aquellos que a la distancia se enlazan aún en el medio virtual, para que juntos, Señor, hoy en tu nombre podamos ser por ti enseñados. Por favor, Señor, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, y te estorbo, Señor, alguno que haya en los ambientes, aún en nuestros mismos corazones, Señor, para poder recibir de ti la enseñanza y así también, Señor, aprender a discernir el tiempo conforme a tu Santo Espíritu y conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera hacer un comentario respecto a lo que hoy por la tarde, cuando hacía la invitación, comentaba del libro de Juan, capítulo 13 y versículo 21 al 25. Gracias. Y es que la Biblia es clara cuando la epístola de Pedro también mencionaba hoy en la tarde, en cuanto a que la profecía bíblica no es un asunto de interpretación personal,
sino que pues es una gracia que el Espíritu Santo nos da, si así Él lo desea. Sin embargo, cuando vamos a ver este capítulo de Juan, en los versículos, capítulo 13 y los versículos 21, 23, 24 y 25, nos encontramos que si bien el Señor le va a dar la revelación y el discernimiento de los tiempos a quien Él desee, como que dentro de los que Él va a considerar para darla, hay algunas características. Por ejemplo, aquí en Juan 13, 21 dice la palabra: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces, sus discípulos se inquietaron. Y dice el verso 23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ojo con esto, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A mí lo que me llama la atención es que le estaba preguntando quién iba a traicionar a un corto plazo al Señor. Pero especialmente lo que yo quiero entresacar es que aquí deja ver características de a quienes el Señor les da la revelación. Aquí se tenía que cumplir la palabra profética más segura, porque estaba escrito allá en el Antiguo Testamento que el Señor iba a ser traicionado. Pero entonces acá yo veo, con el favor del Espíritu Santo, por supuesto, que una de las características a quienes Dios le da revelación de lo que va a acontecer es a quienes Jesús ama y que se recuestan en el pecho del Señor. Podemos pensar que sí, a todos nos ama el Señor, pero como lo hemos platicado también, el Señor hace diferencia, no hace diferencia para salvación. Él no hace excepción de personas para salvación. Pero a partir de que nacemos de nuevo, sí se pueden dar diferencias. Por ejemplo, aquí no es que no amara a los demás, pero el apóstol Juan está diciendo que él era alguien a quien Jesús amaba, como dejándonos ver, amaba un poquito más, ¿va? Ahora, bíblicamente hablando, no sé si ustedes recordarán a quienes ama Dios, con base bíblica. Al dador alegre. Por ejemplo, ¿va? Entonces, no es que Dios nos ame, pero Dios ama más al que da y lo hace con alegría. Entonces, aquí notamos que ¿a quién le va a dar revelación el Señor? Al que Él ama. Solo con ese versículo ya podríamos platicar bastante, ¿va? Otra, el que se reclina en el pecho del Señor. Es decir, el que quiere estar cerca del Señor, el que busca tener una comunión preciosa con el Señor Jesucristo. Entonces, considerando estos pensamientos, solo para hacer una introducción e irnos al texto base sobre lo cual estamos platicando, nos encontramos que en Romanos 13:11 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo. Esto nos dejó ver el Señor que da en ese capítulo 13 un listado de instrucciones que si con el favor del Espíritu Santo nosotros entendemos y hacemos, creo yo que nos va a tomar en cuenta para que nos dé revelación y podamos discernir el tiempo que vivimos. Amén. No sé si hay alguna pregunta o aportación. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues hemos venido trabajando después de entresacar ese hagamos esto, y nos dimos cuenta que pues aparecen varios renglones a considerar: someternos a la autoridad superior, pagar lo que se debe, amarnos unos a otros, despertarnos del sueño, dejar de hacer cosas de la oscuridad, revestirnos de luz, andar decentemente, vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para las lujurias de la carne. De esto ya hemos platicado, de los primeros, creo yo, 5 incisos. Incluso este también, de revestirnos de luz. Y hoy yo quisiera avanzar a ver qué
es lo que significa el que nosotros andemos decentemente. El punto aquí es que si estas son instrucciones que nos da el Espíritu Santo para vivir, si lo hacemos, entonces vamos a poder, si Él lo concede, vamos a recibir la unción para poder discernir y conocer el tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, veamos entonces qué es esto de andar decentemente. Leamos el texto base, si alguien lo quisiera hacer, por favor, Romanos 13:13, vamos a leer la versión de las Américas inicialmente y luego vamos a leer la versión Yuneman. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Entonces acá está el texto base, andemos decentemente. Y claro, se dice varias cosas que no hay que hacer y una que sí hay que hacer. Hay que andar como de día. En otras palabras, el que hace las cosas malas lo hace en oculto. Por supuesto, si es alguien que teme a Dios, aunque esté haciendo lo malo, ¿verdad? Un poquito contradictorio quizás lo que mencioné, pero la verdad es que aquí deberíamos de considerar nosotros todos cómo nos conducimos. Porque seguramente a muchos cristianos nos llama la atención el poder conocer el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita es impresionante, no sé cuántos de ustedes pudieron ver la enseñanza que el apóstol Sergio nos dio en el estudio de pastores reciente, donde mencionó varios momentos cuando se dan votaciones en contra de Israel y las repercusiones o fenómenos que se dieron posterior a que votaron en contra de Israel. Sí. Recientemente el jueves él hacía una remembranza de bastantes acontecimientos, muchos de estos lamentables, pero resulta que el día, vamos a ver, creo que el día sábado, sábado en Guatemala, cae la nave aérea que llevaba el presidente iraní. Lo buscaron domingo y hoy lunes aparece la noticia de que él con el presidente iraní, con gente de alto rango militar iraní, se murieron. Y recientemente tuvieron la nefasta idea para ellos de atacar a Israel, ¿va? Entonces, como decía nuestro apóstol, no son casualidades. Pero, entonces ahorita muy probablemente, montón de cristianos, y gracias a Dios pues, que queremos ver el reloj de Dios, pero pasa el relajo, la bulla, el ruido, y algunos ya no muchos se interesan, y otros no, como que no se compagina el anhelo de querer discernir el tiempo con una forma de vida. Ese es el punto al que yo me quiero referir en base a la palabra. En el versículo 11 decía, y haced todo esto conociendo el tiempo. Entonces, para conocer el tiempo hay que hacer todo esto. Dentro de lo que hay que hacer es andar decentemente. En la versión Yuneman dice, como de día decorosamente caminemos. Me llamó la atención que en este caso los estudiosos anotaron en lugar de andar, anotaron caminar. Porque precisamente desde el griego, la palabra esta, que en su etimología es peripateo, se puede entender o traducir al español como andar o caminar. Y entonces aquí nos vamos a Apocalipsis 16:15, en donde está hablando de el tiempo de la venida del Señor. Y dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para no desnudo andar y que vean su vergüenza. Entonces, pregunto, aún en lo natural, ¿será que andar decentemente es andar desnudo? No va. Y obviamente, aunque en lo natural, pues se incluye la instrucción bíblica, primeramente es en lo espiritual, va. Y entonces se asocia acá con que el andar decentemente, por tanto,
es alguien que tiene vestiduras. Y entonces la venida del Señor no le va a sorprender como un ladrón. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cómo hago para discernir el tiempo? Tengo que andar vestido. No tengo que andar indecentemente. ¿Cómo hago para andar decentemente? Tengo que andar vestido. Y tengo que cuidar mis vestiduras, según relacionamos estos textos y pensamientos. Ahora, si regresamos o vamos a Romanos 6:4, dice la Escritura, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo se entrelazan los textos y los pensamientos del Señor. Porque, ¿cómo hacemos para que andemos decentemente? Tenemos que peripateo. Esta palabra es peripateo. Entonces, ¿cómo andamos peripateo? Tenemos que andar en novedad de vida. No, o sea, se tiene que ver que somos cristianos. Se tiene que evidenciar, no solo por palabras, aunque obviamente tiene que ver, porque por lo menos a mí, cuando el Señor me alcanzó, me da vergüenza decirlo, pero lo digo para un testimonio que traiga una enseñanza breve. Yo era muy mal hablado sin Cristo. Entonces, el Señor me permitió reconocer mis pecados, me salvó, pero entonces se tenía que empezar a notar si realmente había nacido de nuevo. En ese andar, en ese peripateo, fue una novedad de vida. Aquel que era un malcriadote, a partir de que el Señor lo alcanzó, le fue lavando con pasta espiritual la boquita el Señor. ¿Va? ¿Sí, amor? No, que sin embargo el tener un mal hablar es algo muy notorio, Sí. ¿verdad? Porque toda la gente oye y se da cuenta. Sin embargo, acá habla de que andar decentemente no es tener nada oculto. O sea, Sí. cualquier cosa que se hace en lo oculto es porque está malo. ¿Sí? Eso está malo. Y eso ensucia las vestiduras. Y eso lo que hace es no permitir entonces alcanzar el arrebatamiento, ¿verdad? Exacto, el Ajá. no poder discernir el arrebatamiento, porque Sí, si... andar indecentemente. Sí, exacto, porque entonces el que no está vestido está desnudo, entonces no anda decentemente. Pero el que tal vez ya está vestido, es decir, tiene una cobertura espiritual, para decirlo de una manera general, pero no se cuida, entonces la venida del Señor le va a ser para él no la secreta, sino la que va a ser sorpresiva para el mundo. Esta es su venida como ladrón, de Todo ojo le repente, verá. donde todo ojo le verá. Ujú. Exactamente. Amén. Siempre estamos al tanto de los hermanos que están en el Facebook y también en el Zoom, ahora que cambiamos de plataforma. Ok, muy bien, gracias. Este peripateo, porque lo vamos a considerar mucho en los siguientes versículos también, desde el griego es en el numeral 40-43. Y como les contaba, se puede traducir al español como un andar, como un caminar. Pero es impresionante que dice andar en general, específicamente como prueba de capacidad. Figurativamente, vivir. Entonces, la instrucción de Romanos 13:13 es un vivir. ¿Va? No es solamente sentarse a oír, es un vivir la palabra. Cuando uno recibe la enseñanza de la palabra y camina en una novedad de vida porque el Señor Jesucristo nos la dio, entonces se vuelve candidato para que el Espíritu Santo le dé el conocimiento y o discernimiento del tiempo. Hermano Otto quiere decir algo. Sí, en ese mismo pasaje que estaba leyendo de Romanos 6:4,
En la Biblia, Arcas Fernández dice, por tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, preciso es también que nosotros emprendamos una nueva vida. Justamente lo que decías ahí, figurativamente vivir. O sea, creería yo que dando testimonio de esa novedad que el Señor nos permite en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y es que con lo que tú dices y mencionaba también mi esposa, y pues con respecto a lo que yo les testificaba de cómo el Señor me alcanza, empieza a purificarme en mi hablar, pero más que o primeramente el hablar es el corazón, porque según la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Es el cambio que Dios hace en todos nosotros. Primero trabaja lo interno, pero se tiene que notar en lo externo, en ese orden. Si se cambia el orden, es decir, si una persona, recuerdo yo que les he contado, tuve un amigo, un compañero de estudio, que él tenía problema para fumar y había probado varios métodos. El último que yo le vi fue que tenía una como grapa que se apachaba y se apachaba. Cada vez que tenía deseo de fumar, se le apachaba más y más. Pobrecito. Yo no sé si se abrió uno o cuántos hoyos. Pero de ahí cuando lo vi otra vez fumando, porque ¿cómo aguantar eso? ¿Va? Pero en cambio en el Señor, en la novedad de vida, Él nos da una vida nueva, en donde por el poder de su Santo Espíritu y el fluir de la palabra que nos va lavando, entonces Él nos va purificando de cosas sin pretender nosotros cambiar cosas que con fuerza humana no se pueden vencer o cambiar. ¿Va? Ahora, esta palabra peripateo dice figuradamente vivir, seguir como compañero o partidario, hacer, proceder, ir, andar o caminar. Entonces, yo no sé si a ustedes les recuerda esta definición desde su etimología, peripateo, algo o alguien. Es andar y caminar. ¿No? Bueno, a mí sí me recordó a alguien el Señor, Enoc, porque dice Génesis 5:24. Con Dios. Exactamente. Y Enoc anduvo con Dios. Permítanme verlo como una figura para explicarlo. Y Enoc peripateo. No estoy hablando ahorita de que se escribió en griego el Antiguo Testamento, sino en la sustancia a la que quiero veamos juntos. Enoc peripateo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces su caminar lo llevó a discernir un tiempo y su galardón fue que eso lo llevaron en un arrebatamiento. ¿Ya? La versión Reina Valera dice caminó. Recuérdense que peripateo se puede traducir al español de varias formas, pero yo quiero enfatizar dos especialmente, andar y caminar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, ¿en dónde se nuevamente confluyen estos pensamientos en cuanto a que pues lo que yo siento de parte de Dios, hermanos, es ese hagamos esto? ¿Para qué? Para conocer el tiempo. Hagamos esto para conocer el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Peripateo. ¿Y cómo se peripateo? Hay que andar con Dios. Pero en el caso que ponemos acá de Enoc, nos encontramos que en Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿La fe de quién? Pregunto. De Enoc. Entonces quiere decir que Enoc tuvo revelación que podía haber una exanastasis. Dios le reveló a Enoc que si él vivía agradablemente delante del Señor y con Dios caminaba, Dios se lo podía llevar en una exanastasis. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. En otras palabras, el que seamos llevados en el arrebatamiento es si Dios quiere hacerlo. No podemos nosotros. ¿Va? Sin embargo, dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces resulta que
Allá en Juan nos encontramos al apóstol Juan recostado en el pecho del Señor porque el Señor lo amaba. Y vimos el discípulo a que Dios amaba, pero la Biblia dice, lo que ustedes mencionaron como un ejemplo, Dios ama al dador alegre. Bueno, por cierto, Juan el Bautista también fue llevado vivo en una exanastasis. Él no vio muerte, según la Biblia. Quiere decir que... No Juan el Bautista, Perdón. sino Juan el discípulo. Gracias, oíste. Discípulo amado. Solo para ver que estuviera atenta. Gracias, mi amor. Sí, no Juan el Bautista, perdón, Juan el apóstol. Juan el apóstol. Él no vio muerte. Él fue llevado vivo, pero también tuvo revelación de una exanastasis. Porque miren pues, si aquí dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fe no es tener un pensamiento originado en nosotros. Fe es creer lo que Dios dice y esperar que acontezca. Entonces quiere decir que a Enoc le dieron revelación de que Dios se lleva gente viva. Aleluya. A Juan el apóstol, Dios le dio revelación. Es más, se lo dijo a los discípulos. Y si yo quiero que este quede hasta mi venida, ¿qué? Entonces Juan recibió revelación, creyó y también halló testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, no sé si logro yo darme a entender y que puedan ver ustedes cómo la conducta tiene que ver tanto con que Dios nos conceda esa unción para poder conocer el tiempo. Porque al final lo que nos interesa, creo yo, es conocer el tiempo de la venida, ¿va? Primordialmente, claro, porque también nos interesa conocer el tiempo de nuestra visitación actual y el tiempo también de lo que acontece, porque la unción de Isaacar es para discernir el tiempo, pero para saber también lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Bueno, ¿dónde aparece andar peripateo? Por ejemplo, en Mateo 11:5, los ciegos reciben la vista y los cojos peripateo. No, los cojos no patean, sino los cojos peripateo. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Me llamó mucho la atención que con qué razón peripateo al cojo va. Entonces aquí sería la pregunta para todos nosotros. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? Sí, yo sé que el Señor, si en su misericordia así lo quiere hacer, tiene el poder para sanar físicamente a un cojo. Pero si bien sirve a alguien que Dios lo sana en lo físico, ¿cuánto más es en lo espiritual? ¿Va? Entonces, ¿quiénes conocen el tiempo? Los que tal vez éramos cojos, pero Él nos sana nuestro caminar espiritual. Corregimos una cojera, pues pensando algo, puede ser que haya un hermano cojo, ¿por qué? Porque no le gusta congregarse, es como el que estaba allá a la entrada de la Hermosa, del templo de la Hermosa. Él llegaba a la iglesia, pero no entraba. Así hay hermanos, ¿verdad?, que aún físicamente llegan a la iglesia. No hablo si se quedan, por ejemplo, aquí en la calle que se llama Derecha o allá en la calle Real. Pueda que pase. Bueno, sí pasa, porque hay algunos que he visto yo que aquí vienen y saludan a los... Hasta a mí me saludan y se quedan afuera. Cojo espiritual, porque están llegando a la iglesia, a la Hermosa, porque el Señor hizo hermosa su iglesia. Pero no entran. Pero aún entrando físicamente, no basta si no procuramos llegar al episinagoge, más allá de haber llegado físicamente al recinto llamado iglesia. Amén. Amén. O sea que para caminar con Dios, así como caminaba Enoc, hay que corregir las cojeras. Definitivamente. Miremos otro, Marcos 7, 5 y 6, si alguien quiere leerlo. Marcos
Marcos 7:5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces aquí apareció el peripateo. ¿Por qué tus discípulos no peripateo? Conforme a la tradición de los ancianos. Porque los discípulos querían conocer el tiempo. ¿Va? Es más, habían discernido que tenían enfrente al que estaban esperando, al que Isaías, al que todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban. Para que uno pueda peripateo, uno no puede vivir conforme a tradición de humanos, sino conforme a la vida nueva en Cristo Jesús que la palabra de Dios enseña. Justamente cuando estábamos hablando del cojeo, creo que se enlaza muy bien que esto dice, andan, pero contrario al andar que se tiene que llevar en el Señor, ¿verdad? O sea, y creo que esta es la parte que la iglesia, pues no es la iglesia que se va a casar, sino que una parte de los llamados cristianos, ¿verdad? O sea, andan, pero no andan conforme a lo que el Señor quiere, sino, como dice un pasaje bíblico, déjanos llevar tu nombre, pero déjanos nuestro pan. O sea, un evangelio light, un evangelio diferente, como que el cojeo, ¿no? Intentas caminar, pero al final no avanzas. Sí. Como que el Señor estuviera Andar diciendo, mal. Cojear, andar mal. andar mal. Ujú. Exacto. Y en este caso, conforme a estos versículos, el problema es que los fariseos y los escribas, hermanos, ellos tenían pleno acceso al original hebreo y arameo, hablaban el idioma y no pudieron discernir el tiempo, es lo que el Señor les recriminó. Por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, se lo llevó Castoca. ¿Pero por qué no lo conocieron? Porque ellos se enfocaron a andar conforme a tradiciones de hombres y no conforme a lo que estaba escrito. Dice el verso 7 y 8, mas en vano me rinden culto. O sea que hacían culto. Es más, si contextualizamos esto, ¿se acuerdan que llegaba ahí a la sinagoga un hombre que decía, ayuno no sé cuántas veces a la semana, doy diezmo? O sea que hacían culto, ayunaban, diezmaban, ofrendaban seguramente. Es más, sí ofrendaban, porque el Señor les dice que ellos estaban muy mal, porque se excusaban en que por ofrendar a Dios, cuando sus padres les pedían algo, no les daban, porque decían, esto es para Dios. Pero eran legalistas según ese versículo. Claro, Ujú. legalistas. Enseñando preceptos de hombres. Exacto, legalistas, y además de legalistas, se inventaban mandamientos. Porque no solo era que no interpretaban bien las escrituras, sino que además le agregaban cosas que la Biblia no decía. Por eso es que los discípulos del Señor no andaban conforme a la tradición de ellos. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, así no se va a poder discernir el tiempo. Tremendo a ustedes, porque ellos lo estaban esperando, sabían que estaba cerca, pero no discernieron. Porque su conducta no era conforme al deseo de Dios. Wow. Bueno. Marcos 2, 9, 10 y 11. Si alguien lo lee, por favor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gracias. Entonces acá nuevamente aparece el ¿cómo era? Peripateo. Anda, peripateo.
Pero me llama la atención que para poder peripateo se necesita primero que Dios nos perdone los pecados. Entonces aquí el Señor es lo que había hecho primero con el paralítico, ¿va? Y le empezaron a alegar y a decir un montón de cosas los fariseos, ¿verdad? Entonces el Señor ahí estaba dando un mensaje, incluso concatenando el relato y algunos pensamientos. Ya vamos a leer los textos. Hay varios entre cojos y paralíticos que el Señor dice así, o deja ver en la palabra, que para que ellos fueran sanados, primero les perdonó sus pecados. Esto me da a entender que probablemente su discapacidad era una consecuencia de una vida en pecado. Y es que la palabra dice que Dios tiene misericordia del corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Amén. Ajá, entonces alguien que no se arrepiente, obviamente no ha reconocido su condición y no puede estar bien delante de Dios. Media vez reconoce su condición y llega al arrepentimiento, Dios lo perdona y su caminar pues, o sus vestiduras son limpias. Amén, amén. Juan 5, 11 y 14, pero él les respondió. Este es el relato, si no estoy mal, del mismo acontecimiento, pero ahora en Juan. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, miren cómo le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Tremendo, ¿eh? Por eso les decía que según lo que el Señor le dice, si le dice no peques más para que no te suceda algo peor, lo que le había sucedido estaba mal, pero si seguía pecando podía ser peor. Pero aquí el punto es, el peripateo es, mis hermanos, si el Señor nos perdonó, si Él nos concedió la bondad del arrepentimiento, tratemos en el nombre de Jesús de no pecar. O sería pecar ya con conocimiento, porque Sí. los tiempos de ignorancia Dios los perdona, pero ahí ya hay un conocimiento, ¿verdad? Sí, claro. El punto es de que hay que batallar, ¿va? Y claro, dice el apóstol Juan, pero si alguno peca, abogado tenemos. Ahora, el punto que yo quiero subrayar en estos temas es que anhelamos discernir el tiempo. O sea, este discipulado, de hecho, pues saben ustedes, le pedimos a Dios que nos enseñe a discernir el tiempo, los tiempos. ¿Cómo hacemos? Tener una vivencia como la palabra dice. Hechos 3, 6, 7 y 8, si alguien lo lee, por favor. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Ahí está, ¿eh? Una novedad de vida. Una vida nueva. Pero no solo por el acontecimiento de su sanidad, sino porque él entró. Alguien puede decir, pero es que como antes no podía caminar, entonces ¿cómo llegaba a la puerta? Yo digo que un tuk-tuk lo llevaba. No había tuk-tuk. Pero si alguien le hacía favor, ¿va? Yo no creo que él viviera todo el tiempo a la puerta de la iglesia. Llegaba, pero no se metía. Entonces, aquí él es sano y entonces peripateo. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Por qué no me hacen un favor? Echémosle un vistazo a ese saltando. Hay un himno que dice saltando, saltando.
Miremos si no se relaciona con danzar. Solo me dio curiosidad ahorita. Lo tremendo es que anduvo bien, no quedó cojo. Amén. Ujú. Llegó el amén. Señor, lo levantó y no quedó cojeando. Pues alguien que apenas se está levantando podría ser normal que camine mal. Pero como fue el Señor, de una vez anduvo. Y dice que en el siguiente versículo, dice que alabó a Dios. Amén, amén. Ajá, como consecuencia ya de su caminar correcto. Exacto. ¿Cómo estamos ahí con el saltando? No, ok. Está bien. El punto es de que iba feliz el hombre y le estaba dando la gloria a Dios. ¿Va? Amén. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, por fe peripateo, no por vista. Hermanos, esto es muy importante. Bueno, todo es muy importante, pues, pero esto es clave para que uno pueda aprender a discernir el tiempo. Hay que aprender a caminar a peripateo por fe, no por vista. No vivir como vivíamos sin el Señor, o incluso quizá al inicio de nuestra vida cristiana. Porque realmente la vida en el Evangelio es un aprendizaje progresivo. ¿Va? Ya, yo individualmente, y aún acá que está mi amada, y les hemos contado de cómo a veces el Señor nos hablaba, nos daba una instrucción, nos tardábamos en hacerlo y pum, la apretadita de Dios, ¿va? Que a veces dolía. Y así hemos ido, por la gracia de Dios, aprendiendo. ¿Va? Yo, como le ruego a Dios que tenga piedad, que me ayude para que me dice algo y yo pueda entender rápido y entonces andar por fe. Pero esto, el punto al que nos va a llevar es que vamos a poder discernir el tiempo. Claro, aquí lo primordial es conocer el tiempo de la venida del Señor. Pero esto incluye también conocer el tiempo, tal vez como congregación, como siervos y también individualmente. ¿Va? ¿Qué tiempo estamos viviendo en la tierra? Dice la Biblia que nosotros debemos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Entonces, ¿cómo se hace para poder entender el tiempo? Necesitamos aprender a andar por fe y ya no por vista. Amén. Efesios 5:14 al 16. Si alguien lo lee, fantástico. Efesios 5:14. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo se relaciona el peripateo con aprovechar el tiempo? ¿Por qué? Porque los días son malos. Y dentro del contexto habla de que, número uno, hay que estar despierto. Digámoslo en chapín, chispudos. ¿Va? No dormitando. Menos andar entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Será que son los del cementerio allá que está por la Alameda? No, los que están sin Cristo. Hay cristianos que prefieren andar con gente inconversa que buscar tener amigos en el Evangelio. A mí me pasó, no sé, a usted. Ronnie, ¿a qué edad te alcanzó el Señor? A los 50, ¿no? Ya. Y entonces ya tenías amigos del mundo. Acércate al micrófono. Nada más. ¿Y qué? ¿Cómo fue vos tu lejanía de esas amistades? ¿Te llevó mucho tiempo, regular, poco? Fíjese que no fue mucho tiempo, por lo menos cuando el Señor me alcanzó, como que ya me fui alejando. E incluso los amigos ya no muchitos, No se ya te ya acercaban. no mucho me buscaban tampoco, como por lo menos me iba a la iglesia, regresaba y ya de ahí para mi casa y me quedaba. Pero era raro que me dijeran, mira, acercamos, vamos a tal lado. Era muy, muy difícil, ¿verdad? Casi no
no fue tan difícil eso. Ya. A mí me dejaron todos, fíjate vos, de mis amigos, pero yo tenía amigos así, uña y mugre, o sea, la mugre, va. Pero me dejaron, ¿verdad, mi amor? Llegaban a mi casa y todo, ya estábamos casados. Y ya no me buscaron más. Bendito sea Dios que yo tampoco hice por buscarlos, ¿verdad? Al tiempo lo hice, pero para hablarles del Señor. Pero a lo que voy es, queremos conocer los tiempos, queremos que Dios nos tome en cuenta para darnos revelación, discernimiento, unción, como la de los hijos de Isaacar. Hay que levantarse y dejar de andar entre los muertos para que la luz de Cristo alumbre. Y hay que cuidar como uno peripateo. Hay que buscar la sabiduría de Dios. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días finales vendrían a ser malos. Amén. Vamos a ir avanzando, a ver si logramos. Yo pensé que hoy tal vez cerrábamos esta serie de temas, pero a ver a dónde llegamos. Ok, Apocalipsis 3, 2, 3 y 4. ¿Alguien lo lee? Apocalipsis 3:2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Exacto. Entonces acá el consejo del Señor es que otra vez, para que podamos peripateo, hay que velar. Si no, la venida que va a ver el cristiano que no vela es la venida que se describe como ladrón. Esto es venida pública, donde todo ojo le verá. Y la otra cosa es que dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces, esto me da como el puntapié para poder entrar al siguiente puntacho. ¿Cómo se enlazan? Aquí, nuevamente, discerniendo el tiempo, lo que Dios nos ha dicho que hay que hacer, hacerlo y estar velando. Pero entonces el siguiente punto es vestirnos del Señor Jesucristo. Ya, según se recuerdan, Romanos 13:14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Es Romanos 13 porque es el capítulo completo el que nos da las instrucciones, ¿verdad? Lo voy a enfatizar aquí y hacer todo esto. ¿Qué cosa? Lo que todo el capítulo tiene antes y después del versículo 11. Entonces tengo unos minutitos todavía, gracias a Dios. Veamos un poquitito, o si se pudiera todo sería extraordinario. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos para vestirnos del Señor? Si nos vestimos del Señor, esta es otra instrucción dentro del general, vamos a poder conocer los tiempos o el tiempo. ¿Cómo se hace? Ay, a mí esto me dejó pero zumbando porque dice Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, dice. Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Pero la instrucción para poder conocer el tiempo es, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hago para vestirme? Tengo que sumergirme en Cristo. Una de las facetas del bautismo. Exactamente. Las 7 facetas. Exactamente. Ajá. Por eso, por lo que tú estás aportando, incluso ahí me bendijeron los hermanos con este esquemita para recordar algo que es base doctrinal. El bautismo, que es uno solo, pero que tiene 7 facetas. Amados, incluso los que amablemente pues, nos están sintonizando,
Muchos de ustedes son discípulos del Señor, pero si hay alguien que todavía no ha recibido los módulos de doctrina, yo le invito a usted, en el nombre de Jesús, primordialmente, si es oveja que yo tengo el privilegio de pastorear, aproveche. Ronnie, mañana empezamos, ¿va? Tú eres ayuda en doctrina. Así pues, el miércoles a las 6:30. Bueno, ya empezamos hace 8 días. Yo di un tema general de obreros y doctrina el miércoles pasado. Pero este miércoles empezamos con los 4 módulos de doctrina simultáneamente, 1 y 2 módulos presencial y virtual. Y los otros 2 solo presencial. Ya. Pero, pues amados, si ustedes vienen acá a la iglesia, hagan el esfuerzo. Reciban su doctrina, porque probablemente de los que están oyendo esta enseñanza, ahorita se quedaron así como zumbando si no la habían oído acerca de los bautismos. Los bautismos son 7 que constituyen uno solo. Y para que uno pueda conocer el tiempo, según Romanos 13:14, hay que vestirse del Señor Jesucristo. Pero Gálatas dice que el vestirnos o revestirnos de Él es sumergiéndonos, siendo bautizados en Cristo. Ahora, aprovechando la invitación que hago, si hay alguien que no es de la congregación que pastoreo y desea estar, y usted se congrega en otro lado, pídale permiso a su pastor. Y si le da permiso, con gusto le servimos. Ahora, si no le da, pues ahí ve usted qué hace. ¿Verdad? Pero es importantísimo. Y es tan rica la leche pura de la palabra, hombre. Entonces aquí están. El bautismo, uno solo con 7 facetas. Esto lo leemos en Hebreos 6 del 1 al 2. Y lo más general o normal en la vida del cristiano es que se empieza con el bautismo de arrepentimiento. Luego el bautismo en agua, luego el bautismo en el Espíritu Santo, en fuego, en el cuerpo, es decir, la iglesia, en Cristo, para que primero Dios, cuando seamos arrebatados, todos estos de aquí, los tenemos que procurar vivir acá en esta dimensión, porque el bautismo en el Padre va a ser cuando, habiendo sido metidos en Cristo, en las bodas del Cordero, la iglesia, entonces Cristo se va a meter en el Padre. Ese va a ser allá, en la eternidad. Pero los anteriores debemos buscarlos y debemos procurarlos. Bueno, me da deseos de hablar un poquitito de los bautismos, etcétera, pero no lo voy a hacer, porque para eso también están los amados hermanos discipuladores y por eso la invitación. Ahora, lo que sí quisiera yo recordar un poquitito, puesto que la instrucción de Romanos 13 es que nos vistamos de Jesucristo nuestro Señor, entonces hay que ver este bautismo, el bautismo en Cristo. Breve y rápidamente, Efesios 4, 22 al 25, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí yo quiero detenerme un poquitito, porque ¿quién es el nuevo hombre? Cristo. Cristo es el nuevo hombre porque Él es el modelo, entonces de Él nos tenemos que vestir. Tengo otros versículos en donde se apuntala lo que ahora explico en base a este, porque entonces el nuevo hombre que está siendo, ocupemos los términos que hablamos ahora, del cual nos estamos vistiendo, se parece a Cristo. Nosotros, el diseño de Dios para la humanidad es que seamos hechos conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Cristo. Entonces el viejo hombre es aquel que se va pareciendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto solo se hace metiéndose en el Señor, metiéndose en el Señor. Miren, voy a aprovechar ahorita, les quiero contar. Ahorita que mi amada esposa y mis hijos
me hicieron ahí una agüita por el jubileo, aleluya. Me hicieron un pastel que estaba muy bonito y sabroso. Lo único que no me gustó es que era color negro y quedaba uno todo pintado de negro. Entonces estábamos con mi nieta y nos empezamos a reír, ¿va? Porque yo la vi y ya estaba manchada, pero dije, estoy seguro yo también, va. Y entre más comía uno del pastel, más se manchaba, ¿va? Entre más te metes en Cristo, más vas a tomar el color de Él. Por eso es un sumergirse, por eso es que en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entre más te metes con Dios, más vas a parecerte a Él. Es más, la palabra bautizo desde el griego es baptizo, que una de sus definiciones desde su etimología es ser sumergido. Es más, si quieres nos vamos a echar una vuelta a Comalapa. Ahí tienen una empresa en donde todavía el color que le ponen a las, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Madejas, gracias vos, de hilo, todavía lo hacen artesanalmente. Es bien bonito, porque entonces tienen las cubetas con color y la madeja para que agarre el color, la sumergen una, otra y otra vez hasta que agarre el color de. Eso es bautizarse. Entonces, para que podamos nosotros cumplir la orden de Romanos 13:14 de vestirnos del Señor, necesitamos participar del bautismo en Cristo. ¿Con qué razón tiene 7 facetas el bautismo? Ajá. Sumergir una vez, sumergir otra, 7 veces hasta tomar el color. Amén, amén. Hasta que estemos, hasta que hayamos tomado la imagen de Dios, porque entonces el último bautismo va a ser la del Padre, ¿va? Sí, en el Padre. En el Padre. Solo para apuntalar lo que usted mencionaba, de hecho la palabra bautismo en su original primeramente fue utilizada por los mercaderes de telas, que la utilizaban para cuando hablaban, cuando teñían una tela precisamente. Ellos utilizaban la palabra bautizo porque lo que significa es sumergir repetidas veces. Porque ellos querían teñir una tela y la sumergían en el tinte cuantas veces fuera necesaria hasta que tomara el color que ellos deseaban. Entonces de ahí es donde viene la palabra bautizo. Gracias, oíste, por refrescarnos eso. Calidad. Entonces, si nosotros nos metemos en el Señor y nos metemos en el Señor, tenemos que considerar, hermanos amados, que se tiene que notar. Como le contaba del pastelito famoso, se notaba que todos los que habíamos llegado a esta reunión comimos pastel. Que todos con la boca negra. Así como hay un apellido que es Boca Negra, un jugador en el Mundial, me acuerdo yo. Bueno, la cosa es de que, ¿cómo se nota? Porque entonces dice aquí, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Entonces aquí tenemos que ver al viejo hombre que todavía nos andamos arrastrando cada uno, ¿va? Si nos lo estamos quitando de encima. Por ejemplo, dice el verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero yo a lo que me quiero referir es a esto. Aquí tengo que ir cerrando por causa del tiempo, pero la instrucción de Romanos es, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué implica vestirse? Bautizarse en Cristo. Y entonces meternos en Él y diría yo, poner el espejo de la palabra del Señor y poner una foto nuestra a la par y decir, vamos a ver, ¿cuánto me estoy pareciendo? Viejo hombre, bandido, en este caso contextual, bandido, dice mentiras todavía, a veces es falso con los hermanos, dice cosas que después no hace, ya, dejemos de molestar. Y entonces aquí al Señor descrito en el espejo, ¿cómo es Él? Él es veraz. Él es incluso, bueno, tantas cosas preciosas que quisiera yo mencionar y platicar, pero amados, el punto es este, en el nombre de Jesús. Para que el Señor nos tome en cuenta y podamos conocer el tiempo, necesitamos poner en práctica
la instrucción de la palabra, el lavamiento, en este caso, del Señor, para que nos, si puedo decirlo de esta forma, nos impregnemos más de Cristo y se vaya muriendo cada día más el hombre viejo. Así yo creo que el Señor va a decir, les tengo que explicar el tiempo que están viviendo. Les tengo que revelar cuando llego por ellos. Aleluya. Amén. Amén. ¿Querías decir algo? No. ¿No? ¿Alguno de ustedes? Hermano Otto. La verdad que con todo lo que estaban diciendo, pasan tantos versículos por mi cabeza y uno de ellos es el de Éxodo 19, donde si no estoy mal, las hijas de Labán dicen, un egipcio nos ha librado. Sí. Por la forma que él se vestía, aunque era un libertador, sus vestiduras todavía eran de Egipto. Claro. Y cuando arrestan al Señor Jesús, dice, tú estabas con ellos porque hablas como él. Sí, en el caso O sea, de Pedro. En el caso de Pedro, sí. Que tenés tanto del Señor, o deberíamos tener tanto del Señor, que se debería notar en el hablar, ¿verdad? Sí. Solo con el hablar, haciendo las dos comparaciones. Amén, amén. Sí, allá Moisés necesitaba meterse más con Dios, ¿verdad? Bonito, porque cuando él es llamado allá en el monte Sinaí y estaba la atmósfera sobrenatural de esa tierra, él tenía que entrar, pero como su caminar no estaba bien, le dicen quítate las sandalias. Espiritualmente, quítate el caminar egipcio, porque yo te quiero meter a una dimensión espiritual que no estaba acá en la tierra solamente, sino primordialmente se lo llevaron a otro entorno espiritual. ¿Va? Amén. ¿Alguien más? ¿No? Ahí estamos. Va. Entonces, mis hermanos de Zoom, gracias a Dios, solo bien portaditos, ve. No como hace 8 unos bandiditos que primero Dios hayan oído una palabra que el Señor ha dejado en sus corazones y así se arrepientan. Y a ustedes, amados, también en el Facebook, qué alegre, veo enlazados bastantes. También el hermano Tibi está ahí, ve. Tibi está ahorita a las 9, a las 17, 5 de la mañana. Se levanta temprano para disipularse el Tibi. Y nosotros ahora ya solo a cenar y a dormir. Bueno, oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo tan lindo en tu presencia. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos para que pueda morir el hombre viejo en nosotros y así nos revistamos también, Señor, de Cristo. Revístenos, Padre, que tu presencia, que tu unción haga morir al hombre viejo, para que así, Señor, tú seas glorificado, tú seas visto a través de nuestra vida y nosotros también recibamos el favor de la unción para poder conocer el tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo a mis hermanos que están acá en el estudio, a mis hermanos servidores y los que están enlazados también en el Zoom y a través del Facebook, Señor. De igual manera, bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la